Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo con poco tiempo como siempre, en fin, los saludos estarán al final del video, sin hacerlos esperar más, los dejo con el capítulo 63. Espero que lo disfruten, como siempre, el link del creador en la descripción del video. Ahora sí, sigamos con la historia. ¿Desea algo en concreto, Orsted-san? Pregunté mientras tomaba una taza de té. No, nada en especial. Solo, dijo él con una gota de sudor corriendo por su mejilla antes de guardar silencio. ¿Por qué me pediste reunirme aquí, y con una fiesta de té? La ubicación en la que nos encontrábamos el dios dragón y yo era la cima de una montaña. Ni muy alta ni muy baja. Altura perfecta para cualquiera que quiera venir aquí siempre y cuando tenga la destreza suficiente para poder cargarse a palos contra todos los monstruos que hay en el bosque a los pies de este sitio. Di otro sorbo a mi té, tan lento como me era posible para saborear su saber y sentir el calor del líquido bajar por mi garganta. La fragancia y el placer de beber este líquido solamente me hizo soltar un suspiro de satisfacción luego de terminar dar mi buche. Fue el primer lugar que se me ocurrió. No entiendo. Más detalles. Dijo en corto. Suspiré antes de poder una cara de pena y lamenta mientras miraba mi reflejo en la bebida. Me echaron de la casa. Ajá, ¿y? ¿Cómo que y? Un aliado tuyo fue echado de su casa y ni te preocupas por él. Vaya amigo. Amigo, murmuró y yo lo miré. Olvida lo que dije, pero igual, dudo que sea algo importante por la razón que te echaron. O sea, son tus esposas. De seguro es algo temporal y poco relevante. Bueno, en eso tienes razón. Di otro buche a mi té, terminándolo de uno solo y poniendo la taza con fuerza sobre la mesa de madera que creé. Pero me indigna. El dios dragón suspiró y me miró como si fuera el ser más estúpidamente estúpido en toda la existencia. Bebió su té y me prestó atención para seguramente acabar con todo esto. Entonces, ¿qué sucedió que te sacaron de ahí? Bueno, flashback, muy bien, Lucky. Solamente apunta mientras recita este canto. Le dije a mi hija mientras le mostraba un libro en mi mano. Es fácil, solamente imagina que estás creando una burbuja de agua. Ok. Ella cerró sus ojitos y respiró suavemente para poder concentrarse mejor. Luego de eso, el man empezó a canalizarse a su alrededor como un torbellino y las hojas se levantaron. Finalmente, luego de un segundo, una esfera de agua del tamaño de un balón de básquetbol terminó siendo creada. ¡Wow! Sin canto. Eres una niña increíble. Le sobé la cabeza con cariño a mi hija después de que ella logró hacer eso y finalmente nos volvimos a concentrar. Sabía que mi hija era capaz de grandes hazañas debido a las enseñanzas que Silpie le estuvo inculcando, pero no sabía que sería tan talentosa con tan solo 2 años de edad. En mi mundo seguramente tendrían todavía problemas para caminar, pero aquí 2 años y ya sabes cómo pedir adecuadamente un vaso de agua. Los niños de hoy en día. Muy bien, espera, le dije mientras Lucky, juguetonamente, sacaba la lengua afuera y apuntaba con un ojo cerrado. Espera, la puerta de mi casa fue abierta y ambos sonreímos como 2 niños traviesos a punto de hacer su mayor broma, y eso éramos ahora mismo. Espera, el primer pie de la persona que salió de la casa se pudo ver cuando dio un paso y mi sonrisa se ensanchó cuando vi la oportunidad. Ahora. La esfera de agua fue disparada hacia su objetivo, Silpie, o ese debió ser su objetivo. Mi cabeza estalló cuando la esfera de agua golpeó a la persona equivocada y Lucky simplemente vitoreó sin darse cuenta de que lo que hizo estaba mal. Silpie finalmente salió de la casa algo sorprendida al observar a la persona caída sentarse y escupir un chorro de agua de su boca. Se hablaron, una furiosa y la otra disculpándose antes de que ambas voltearan hacia mí. No hacía falta saber que el enojo y la sed de sangre lo sentimos ambos y tanto mi hija como yo nos pusimos más rígidos que tronco de madera de un árbol grande y grueso. Fue él. Me delató mi hija y yo la miré muy sorprendido. La decepción. La traición amigo, me engañaste. A mí fue a quien me engañaron. Pues F por ti, pendejo. Ja 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 ja. Fin del flashback, y el objetivo fue Ghislaine. Le respondí.
La reina del filo celestial, proveniente del clan de Doldía, donde desnudarte y bañarte en agua fría es uno de los más grandes insultos. Ya veo el problema. Igual, ya de seguro se resolverá. Si fuera así de sencillo. Luego de todo ese problema sobre responderle a Orsted la razón por la que terminamos teniendo nuestra reunión en la cima de una montaña, empezamos a discutir sobre los verdaderos problemas. Le expliqué todo de principio a fin. La presencia de Luke en mi casa y sobre su cuestionamiento sobre mi apoyo en la guerra del trono de Ariel contra su familia. Tanto a mí como a Orsted nos pareció bastante sospechoso todo esto, pero el dios dragón no opinó hasta el final. Ya veo. Entonces supongo que será mejor matarlo. Aunque me dieras una explicación razonable para ello, dudo en estar de acuerdo contigo. Le dije. Luke no puede simplemente ir a ti a preguntarte si estarás del bando de Ariel solo porque quería confirmar lo que lo harías de corazón. Solo se me ocurre que él ya está debajo de la influencia de Itogami y que está siendo manipulado para mantenerte vigilado. Me explicó. Este brazalete no me hace invisible para su vista. A ti sí, pero no a alguien más que sea manipulado por él. O sea que mi familia puede ser manipulada. Sí, siempre y cuando estén fuera de tu casa o estén a una distancia muy lejana a ti. La única forma de que tengan su primer encuentro con el hombre Dios es a través de los sueños, donde les es más fácil comunicarse desde su lugar. Eso no quita que los pueda manipular. Lo manipulable solo se aplica en los humanos. Ya te lo dije, Itogami tiene la capacidad de hacer que todo ser humano confíe en él, pero eso no aplica en los demás seres vivos, aunque sí se puede comunicar con él. E incluso así, dudo que alguien de tu familia duerma fuera de tu casa. Hilda no es de mi familia pero ayuda a mi esposa y hermanita con lo de la empresa y algunas veces se queda a dormir hasta tarde. Norm también duerme algunas veces en su dormitorio en la Universidad Mágica de Ranoa y Silpie sigue estando presente al lado de Ariel. ¿Eso ya no parece lo suficientemente peligroso? Di mi punto y Orsted agrandó sus ojos. Bueno, si se piensa, Norm Greyrat podría ser una posibilidad, pero dudo de que ella obedezca a Itogami. Hacer una cosa para manipularla y llevarla a tu contra funcionaría si ella tuviera una conexión distante contigo y eso no aplica al caso, si mal no me equivoco. Asentí. Lo mismo va con Silpiete Greyrat, Aisa Greyrat y Irrinia de Greyrat. Tus esposas no son humanas y tienen un amor profundo por ti por lo que su influencia sobre ellas es nula y Aisa es un caso perdido de igual manera. Sin embargo, Hilda es un problema. Fruncí las cejas. ¿Algo con ella? Se supone que debería de estar muerta pero aquí está, viva. Hay una posibilidad de que pueda ser manipulada por Itogami, pero también hay que tener en cuenta las personas a las que él puede estar limitándose a controlar. Dudo que Hilda sea una víctima, pero lo podrá ser en un futuro. Me empecé a irritar. Como ya dijo algún sabio, lo peor de una traición es que ésta no proviene de un enemigo, sino de un aliado o un ser querido. Que Hilda, madre de mi esposa, aquella que reviví a cambio de acortar mi propia vida y a la que le ofrecí toda mi ayuda para que pueda estar a salvo, traicionándome. Esto me está empezando a asustar. La enorme cantidad de posibilidades de que Itogami simplemente vaya por ahí y manipule a cualquiera que se le dé la regalada gana, siempre y cuando estén a una distancia imprudente de mí o fuera de mi hogar. Ahora tengo que pedirle a Orsted alguna forma de recrear su símbolo y aplicarlo a todos los lugares donde pueden estar mi familia y seres queridos. En especial Hilda. No quiero tener que enfrentarme a ella por las malas algún día. No te preocupes, Souko. Hallaremos la manera de proteger a todos. Por el momento solo prosigamos con el plan y la situación con Luke. Inhalé fuertemente y luego exhalé por la boca. No quería estar estresándome y acorralarme a mí mismo con mis propios pensamientos. El meterme a mí mismo en líos solo me hará pensar en cosas estúpidas y hacerme más paranoico. Como dijo Orsted, mejor de la situación del plan y de Luke. ¿Qué propones hacer? Ya creo que es momento de dar el siguiente paso. Ir a Ariel y entablar una amistad con ella es lo mejor que puedes hacer ahora, pero tienes que hacerlo con cautela. Si te le acercas muy de repente, Luke te tendrá en la mira, y lo mismo sería con Itogami. Sí. Asentí. Solo espero no tener que tomar medidas drásticas.
El dios dragón se levantó de su asiento y con mirada fúnebre clavó su instinto asesino en mi alma. Las medidas drásticas deben de ser tomadas para poder ganar. Si no se hace lo que se tiene que hacer, entonces fallaremos y todo el mundo estará perdido. Matar a Luke es algo necesario, ¿estés de acuerdo o no? Dijo con frialdad. Sí. Dije mientras miraba cabizbajo el paisaje. Pero arrebatarle a un amigo de la infancia a Ariel no es para nada bueno. Ella tuvo a ese tal de Rico como se llame durante toda su vida en la línea temporal principal si lo que me cuentas es cierto, pero él no está en este mundo. Ahora solo tiene a Silpie y Luke, pero Silpie es mi esposa y ella no se puede quedar a su lado para mantenerla a flote. Matar a Luke solo la dejará sola en ese trono y se convertirá en una marioneta, una muy fácil de manipular. El silencio reinó en el lugar. Orsted y yo cruzamos miradas. La mirada del ser más poderoso en este mundo, con ojos dorados Zanpakuh que cortaban el aire con su frialdad, se encontraron con mis penetrantes y gélidos ojos igualmente dorados, otorgados por la esencia de dragón que le robé a aquel que se encuentra a mi lado. Ya nos enfrentamos y sabemos nuestros límites. Él me puede derrotar, o tal vez lo lograría si tuviera más suministros de mana. Yo, por otra parte, solo tengo mi enorme arsenal de técnicas que ya me fue copiado por este tipo. Estar en desacuerdo nos llevaría a muy malos caminos. Esta alianza nos salvará, salvará a mi familia y salvará a todos. Esto es necesario. Tienes razón, tener a una muñeca de trapo en el trono sería muy peligroso para todos. Luego entrecerró los ojos. Y manipulable. No decidí devolverle el comentario por el momento. Quería saber cuál era su decisión después de esto. Aunque me diga que mate a Luke, yo no lo haría a menos que éste me dé una buena razón enfrente de todos para poder arrancarle la cabeza. Si lo hago así sin más, sería un peligro para mí y para toda mi familia, pero más para mí. Vigila a Luke Notus Greyrat por el momento. Investiga sus movimientos mientras estés con la princesa Ariel, pero tienes que hacerlo ya. Ralentizar tus movimientos desde aquí solo le dará a Itogami más posibilidades de ganar. Sin más que decir, Orsted se fue caminando colina abajo por un camino estrecho y peligroso hacia los pies de la montaña. Luego de que desapareció, hice desaparecer toda la fiesta de té en un abrir y cerrar de ojos con mi magia. Todo era madera por lo que no había de qué preocuparse. Sin más que decir y con un estrés más alto sobre mis hombros, procedí a caminar a mi hogar. Esto era bastante peligroso. Que aquellos que estén lo más cerca de mi lado tengan la oportunidad de traicionarme al ser fácilmente influenciados por Itogami me preocupa demasiado y me hace pensar en varias maneras de deshacerme de su maldita influencia sobre todos. Podría pensar en eso, o dejar que mi ansiedad saque lo peor de mí y hacer lo que nunca me atrevería a hacer. Deshacerme de mis seres queridos. Con solo pensar en esas cosas, el miedo me inunda desde lo más profundo de mi corazón y un nudo se me forma en la garganta por la culpa de tan solo pensar en ello. O sea, deshacerme de quienes me importan. Yo no sé si tendré el valor de poder hacer tal cosa, pero en serio, no quiero. Me duele de tan solo pensarlo, me da asco de tan solo ver cómo yo pude llegar a tan horrenda conclusión. Me sujeté la cabeza con fuerza y luego utilicé el Iraizin mágico para irme directamente a mi casa sin problema alguno. Tal vez apartar un poco mi mente de esto me ayude a pensar mejor en mis jugadas y no en todo esto. Cuando llegué, recordé lo que pasó con Ghislaine y rápidamente me di media vuelta para irme. No quería tener que recibir una regañina por parte de Silpie y Roxy o ver a Ghislaine mirándome con furia. Souku, mi nombre fue llamado intencionalmente por alguien a mis espaldas y cuando volteé para saber quién era, la pena me invadió. Ghislaine, yo, no, está bien. Ya sé que fue una broma entre familia, no tienes por qué disculparte. Dijo la reina del filo celestial cuando caminó hacia mí. Aún así, asegúrate de apuntar bien la próxima vez. Tragué saliva cuando vi su único ojo libre encogerse en una ranura y mirarme fijamente. Levanté mi mano como si estuviera jurando por un buen tiempo hasta que ella paró de fulminarme con su mirada. Bueno, da igual, buenos días, Souku Greyrat. Espera. La detuve de repente y ella se volteó. No quiero ser un entrometido, pero el hecho de que de repente te encuentres en mi casa, nuestra casa, luego de bastante tiempo me parece muy extraño.
Ghislaine se quedó quieta, posiblemente contemplando mi pregunta y preguntándose a ella misma si contestarme o no. Luego de eso, agitó su cola rápidamente antes de voltearse por completo hacia mi dirección. Finalmente abrió la boca cuando nos encaramos. Bueno, no puedo saber cómo les lleva la vida a mis alumnos. Su sonrisa suave fue algo que me alegró ver luego de bastante tiempo sin interactuar con ella. Hace mucho que no nos vemos, o hablamos. Solo quería saber si estaban bien. Viéndote a ti y tu casa, hizo una pausa cuando miró mi mansión. Era de suponer que la vida te lleva bien. Muchas gracias por preocuparte, maestra. Le dije haciendo que su sonrisa se agrandara. Sí que ha pasado mucho tiempo. Me gustaría que tuviéramos más tiempo para conversar, pero luego de esto me tendré que ir. Ya veo. Pero no sé si me necesiten. Tú ya tienes tu familia, yo tengo mi vida. Será mejor que, sé que estar solo no es bueno para nadie, Ghislaine-san. Le dije de repente y ella me fulminó. No quiero ser un entrometido, pero sinceramente no me gustaría verla sola como una nómada, como lo fue antes de que me conociera, al menos creo yo. Usted no es una entrometida. Usted es una maestra que me acompañó y me ayudó durante los pocos años que estuve trabajando como tutor y me alegraría mucho tenerla en nuestra casa. Me alegran sus palabras, Souku-sama. Fruncí las cejas cuando puso ese sama en mi nombre. Pero como ya dije, no quiero verme siendo una entrometida. No soy parte de su familia después de todo. Pues para mí lo es. Su ojo se abrió como plato y me miró fijamente. Para mí usted es parte de mi familia. Suena estúpido lo sé, pero todos aquellos con los que creé un vínculo los considero parte de mi familia. Papá, mamá, mis esposas, mis hijas, mis hermanitas, Cliff y Sanova que los veo como hermanos, Elinalice que resultó ser abuela de mi esposa y también como una hermana mayor, GS que fue como el hermano que nunca tuve, y usted. Ghislaine se quedó quieta por unos momentos mientras asimilaba lo que decía. Yo por mi parte, rezaba para que lo que dije la hiciera entrar en razón. Sí, dije algo cliché, pero en mi opinión era necesario para no solo tenerla como aliada, sino también para estrechar nuestro vínculo perdido desde hace tanto tiempo. Ella fue muy importante para mí y me gustaría que anduviera con nosotros de igual forma. A Eris seguramente le gustaría saber que Ghislaine pasará más frecuentemente por nuestro hogar. La cola de la gata mayor se agitó y sus flequillos taparon la vista hacia sus ojos. Dio un leve gemido en asentimiento y soltó una leve risa. Entonces, si Elinalice es como tu hermana, esos Cliff y Sanova son como tus hermanos al igual que GS, yo, ¿qué soy para ti? Maldita sea. Esa no me la vi venir para nada. Yo pensaba que se iba a poner tiesa y pensaría en mis palabras, pero me vino un tremendo contra que jamás me lo imaginé venir. Tendría que pensar rápidamente en una respuesta para ello, pero no se me ocurre muchas cosas. Dudo que mentir fuera una buena idea porque los de la raza feral pueden oler la excitación y pienso que también pueden oler el miedo. Observé directamente a su único ojo café casi rojo y pensé en la respuesta. Sinceramente, como hermana no la veía. No nos tratábamos de esa manera en ninguna de las ocasiones. Era difícil de decir porque no sé en qué pensar, así que simplemente me quedé en silencio. HMPH, suspiró ella con su sonrisa todavía intacta. Ya veo. Lo pensaré. Luego de eso, ella simplemente se dio media vuelta y se fue caminando hacia el lugar donde vive. Yo, sin decir nada, solo la miré marchar hacia su hogar con una mirada algo inquietante. ¿Acaso no te preocupes, el camino hacia la sabrosura tiene sus obstáculos mi querido Pandava? Solo tienes que ser paciente. En serio Muramasa, ya basta. Luego de eso, procedí a entrar a mi casa con la máxima precaución posible. Apenas abrí la puerta fui sacado de la casa por un borrón blanco que se aferró a mí de repente. Miré a quien me abrazaba y noté que era Riña. Olis, cariñito. Sonrió ella con travesura. Hola. ¿A qué viene esto? Bueno, de repente te fuiste y tardaste en regresar. ¿Sucedió algo? Yo pensé en cómo contestarle lo sucedido esta mañana. No me digas que tienes una segunda familia. Pero qué chinga, ya lo sé. No nos amas.
Incluso con todas esas veces que traté de prepararte el desayuno, o lavarte la espalda mientras nos bañábamos, o cuando me agarrabas en la cama y. Ya. No metas tanto drama que eso nunca pasará ni aunque esté muerto. Rinia sonrió y me besó en la nariz. Eso lo sé, Nian. Se me alejó y volvió a caminar a la casa mientras me dejaba como un pendejo ahí mismo. Anoten niños, si hay chicas que no son tóxicas, no se te separan de ti ni por un segundo y hacen bromitas de este tipo incluso sabiendo que estas son más fieles que el amigo fiel de Toy Story, es una de las candidatas para ser indicada. ¿A quién le hablas? Al que quiere paja. Lo admito, estoy encendido. Dije mientras miraba a Rinia mover sus caderas. Oye, me llamó ella mientras me sonreía de forma traviesa. Mi rostro está aquí arriba. Y tu colita ahí abajo. La abracé por atrás y nos quedamos así por un tiempo. Aún así, Souku, ¿qué pasó que te ausentaste de repente? ¿No que ibas a estar todo el día aquí? Ah, bueno, luego de eso, procedí a contarle todo lo que ocurrió con Ghislaine y Silpie. También le expliqué sobre lo de mi reunión con Orsted, pero eso lo ignoró como si nunca abrí la boca después de lo sucedido esta mañana. Rinia casi se parte de la risa, pero se controló. Por Dios, Souku, en serio tienes que ser más cuidadoso. El gran emperador del trueno siendo mandado a la calle por una bromita. Ja. Tú no digas nada. Ok. Luego de eso, entramos. Rinia se fue para donde se encontraba su hija mientras que yo veía como Lucky se me enganchaba en la pierna. Quería que le acariciara la cabeza, pero me rehusé por tremenda traición que recibí y traté de librarme. Al final terminé caminando al comedor con ella enganchada todavía en mi pierna, rehusándose a liberarme. En el comedor, me encontré con Silpie mirando el techo con la mirada perdida sentada en una de las sillas de la mesa. Silpie. ¿Eh? Ah, eres tú. Me miró como si de repente pensara que iba a hacer otra pendejada. No me mires así por favor. Tomé a Lucky en mis brazos quien sonrió cuando la cargué, pero sudó frío y se rió nerviosamente por mi mirada seria. Traidora. Mi hijita miró a otra parte cómicamente y silbó, o trató de hacerlo porque solamente lograba soplar aire. Suspiré y la llevé en mis brazos hasta donde se encontraba mi elfa favorita, entregándole a nuestra hija en sus brazos. Silpie finalmente dejó de mirarme feo y me sonrió. Se levantó con la niña en brazos y me besó la mejilla. ¿Ya no estás enojada? No lo sé. Tú dime. Vamos, Silpie. Me quejé y ella sonrió. Como sea. Ya tuve mi reunión con Orsted. ¿Qué sucedió? Dijo seriamente. Bueno, le hablé sobre algunas cosas, pero ya terminamos formando nuestra alianza y ahora empezamos con los trabajos. ¿Trabajas para él? Por el momento. En realidad no debería de ser así, pero él tiene sus propios asuntos. Como sea, ahora tengo el plan de ir a ayudar a Ariel para llegar al trono. Silpie frunció las cejas. ¿Qué? Él te ordenó que ayudaras a Ariel Sanma. ¿Acaso no lo haces por voluntad propia? No. Yo lo hago por voluntad propia, pero esto es algo bastante importante. Él tiene un enemigo en común conmigo y una de las formas de poder derrotarlo es llevando a Ariel hacia la realeza. ¿Piensan utilizarla? No. Por supuesto que no. Solo queremos aliados para poder vencer a nuestro enemigo. Silpie se quedó pensando por unos segundos lo que dije. Parecía bastante molesta cada vez que oía el nombre de Orsted en una conversación o una mención indirecta de él. Al final, suspiró y dejó pasar todo eso de lado. Supuse que depositó su confianza en mí y se arriesgó de igual manera a confiar en Orsted. En serio, cada vez mi amor por ella aumenta cada vez más con toda la confianza y afecto que me da. ¿Qué hombre no desearía tener a una mujer tan pura como ella? Está bien. Mañana iremos al castillo de Perugius. Ariel sigue ahí. Suspiré al darme cuenta de que Ariel seguía forzando la alianza con Perugius. En serio, con las veces que hablé con ella me sorprende que todavía no haya llegado a su conclusión. No sé si es porque está siendo terca de utilizar mis enseñanzas e ir por su cuenta o simplemente no comprende lo que le dije las otras veces. Yo quiero pensar que es la primera opción porque ella es bastante inteligente. Igual, no me importa.
Lo que me importa es tomar de una buena vez las riendas y empezar con la misión de la alianza. Al día siguiente, ¿cuánto tiempo sin verlo, Soukusama? Me saludó Silvaril cuando aterricé en los jardines de Chaos Breaker con Silpia a mi lado. ¿Algo que necesite de Perugius? No. Nada en concreto. Solo vengo para hablar con la princesa Ariel. Le expliqué y ella asintió. Actualmente se encuentra en una fiesta de té con Cliff-sama. Síganme por favor. Oh, Milf está aquí. A Silpia y Silvaril les cayó una gota de sudor por la nuca al escuchar el apodo que le tengo a mi amigo. Caminamos por un par de minutos hasta que llegamos a la mesa ocupada por Cliff, Ariel y Luke, quien se paró a un lado de su amiga. Ariel al voltearse sonrió dulcemente a Silpie, pero se puso tensa cuando me vio a su lado. ¿Algo le sucedió? Hola Ariel-sama. La saludé con una reverencia. Ah, y hola para ti también, Milf. Deshice con Ranma una esfera de agua que me vino a la cara. Pedí permiso para poder sentarme en uno de los asientos vacíos y me lo concedieron con gusto. Luego pregunté sobre lo que hablaban, siendo algunos temas algo triviales, pero también de algunas situaciones serias. Como ya sabrán, Milf y Ariel tienen cosas en común al ser nobles. Uno es el nieto del Papa de Millis y la otra es hija del rey que gobierna el reino más influenciable en el mundo, al igual que con más poder si no me equivoco. Cada uno tiene sus problemas al tener tremendo estatus sobre sus espaldas y hablaron sobre ello para poder aconsejarse mutuamente, si podían hacerlo, y averiguar más sobre sus vidas en una posible muestra para poder formar una alianza más estrecha en el futuro. Con todo eso aclarado, yo me metí a la conversación preguntando sobre el estado de Ariel. Como me lo imaginé, Perugius apenas si le prestaba atención. Él algunas veces pasaba por enfrente de Ariel pero no le dirigía la palabra. Actuaba como si ella no existiera y eso la hacía sentir miserable al saber cómo hablarle. Las cosas siguieron empeorando al ver el estado mental tan deplorable que tenía la princesa con respecto a la situación y, como podía ver, estaba a nada de rendirse e irse hacia la guerra. Creo que era la hora de actuar. Princesa, Ariel, ¿le gustaría caminar conmigo? Luke me lanzó una mirada que prometía dolor, Silpie solo sonrió y Cliff andaba con una ceja levantada. En cambio, Ariel andaba confusa. Era de esperarse, no todos los días el esposo de tu mejor amiga te pide una caminata. ¿Eh? ¿Una caminata? No sé, no quiero darle celos a Silpiete-san. Dijo ella mientras hacía una broma con su amiga, provocando que ésta se sonroje. No se preocupe, ellos nos pueden acompañar, aunque me gustaría que la conversación fuera entre nosotros dos. Entonces, ¿puede? El silencio cayó en el lugar cuando Ariel me miró a los ojos como si buscara una doble intención en mis acciones. Debo de admitirlo, no soy muy bueno ocultando mis emociones y dudo que tenga la capacidad de mantener mis sentimientos ocultos con ella, pero en estos momentos hice todo lo posible para parecer impasible ante la situación y ser amable con mis palabras. Ella se levantó y me sonrió, pero no sé si de verdad funcionó mi máscara. Luego de eso caminamos un poco por los jardines del castillo flotante para admirar los paisajes. Incluso con todo este ambiente tranquilo, la negatividad se podía sentir a leguas en el lugar. Ariel, incluso con su sonrisa y su carácter amable, dejaba escapar gran parte de su malestar y frustración por cómo van las cosas con Perugius. Viendo esto, decidí empezar yo, esperando que sea con el pie derecho. ¿Todavía no has logrado nada? ¿A qué te refieres? Tu alianza con Perugius. Hubo un pequeño silencio. Ariel. Sí. Todo anda de maravilla. Ese pequeño silencio no me convenció para nada. No hubo respuesta de su parte y yo suspiré. Ariel, sé que te frustra esto, pero debes de entender que Perugius quiere que entiendas las responsabilidades de lo que es ser un rey. Así, ¿y cuáles son? Me quedé en silencio por un tiempo. En general, un rey debe de guiar a su pueblo, ayudarlos a ir por el buen camino, utilizando su voz como el mandato final y tomando decisiones que deberían de ser las indicadas para que su reino evolucione. Decirle eso me haría temer que se salte un tramo para poder evolucionar en su carácter y por ende no quiero decir nada. Igual, también estaba el que ya le hablé sobre ser reyes y todavía no me entendió. Le di mi punto de vista, pero sigue tratando de encontrar su punto de vista.
Sigue tratando de encontrar su camino para ser reina, la razón por la que ella de verdad codicia ese puesto. Ya lo dijo una vez. Un rey debe de ser inteligente. Cualquiera puede ser inteligente en este mundo siempre y cuando tenga los estudios correctos. Matemáticas, lenguas, diplomacia y cosas así. Solo dale un poco de educación a un mocoso de 10 años y este sería tan diplomático como uno de los consejeros de un rey. Así de fuerte es la mentalidad de los seres vivos con inteligencia en este mundo. Esta mentalidad tan fuerte que les permite en meses desde su nacimiento comprender el entorno y que a los 2 años ya puedan caminar y hablar con una facilidad extraña para los de mi mundo. El potencial de las personas en este mundo está fuera de las capacidades de comprensión de los científicos de mi mundo y lo mismo va con Ariel. El nivel de estética para los maquillajes es muchísimo más inferior al igual que el cuidado de la salud y aún así ella sigue siendo tan hermosa como ninguna otra mujer del mundo del que provengo. Lo mismo van con muchas personas que he conocido, cuyas capacidades físicas, ya sea en atractivo o en capacidades en general como la fuerza y la velocidad sobrepasan por mucho a los de mi mundo. Todos aquí tienen dotes para poder superar sus propios límites. Las personas tienen cada uno un potencial y la sabiduría para poder explotar ese potencial es lo que los hace increíble. Sylvia y Roxy pueden hacer magia, Eris es buena con la espada, Aiza es inteligente y Rinia aprende rápido. Sin embargo, muchos no pueden hacer que ese potencial alcance su máximo esplendor por una sencilla razón. La mentalidad. Ariel, ¿sabes? Ser rey depende de tu manera de pensar. Eso lo sé. Cada rey tiene su manera de pensar, de reinar, de vivir. Sí lo sabes, pero tú no tienes una manera de vivir. Ella me miró como si no supiera de lo que estaba hablando. ¿Sabes lo que es ser un rey? Un rey, de repente se quedó callada y tiesa como una roca. Aquí puedes decirme lo que piensas. No soy Perugius, tienes miles de oportunidades conmigo. Solo dime lo que verdaderamente piensas que es ser un rey luego de bastante tiempo de andar pensando en ello, ¿qué es lo que se necesita para ser uno? Ella tragó fuerte, pero al escuchar mis palabras de aliento, tomó el valor suficiente y me encaró. Dejamos de caminar hace un buen rato y Sylvie junto a Luke observaban todo desde lejos mientras se lanzaban susurros entre sí. Un rey. Un rey debe de ser fuerte, alguien que tenga la capacidad de tomar decisiones importantes y no titubee ante nadie. Su presencia es absoluta al igual que sus palabras y nadie puede negársele. Dijo ella y yo me la quedé mirando fijamente por un buen tiempo, lo que la hizo resoplar con tristeza. Ahora me dirás que lo que dije fue ridículo. No, para nada. Un rey debe de ser absoluto. Es alguien que tiene la decisión de aplastar a cualquiera con tan solo señalarlo. Suenas como un tirano. Porque esos son los reyes. Ariel abrió sus ojos como platos cuando dije eso. El silencio se mezcló con la fuerte brisa del viento que agitó las flores en los campos y nuestras prendas. La expresión de Ariel tembló antes de fruncir sus cejas y mirarme como a un enemigo de su nación. ¿A qué te refieres? A lo que acabo de decir. Es lo mismo que tú dices. Un rey tiene el poder de hacer lo que quiera, ellos son tiranos de por sí. No hay forma de negarlo. Eso es mentira. Los reyes no son tiranos. Solo aquellos que se aprovechan del poder que tienen en sus manos son tiranos. Eso es ser un rey, si lo dejo en corto. Mentira. Gritó. ¿Dónde está la justicia detrás de eso? Muchos han sufrido debido al mandato injusto de aquellos que se encuentran en el poder. Esos no deben de llamarse reyes, solo son basura que de alguna u otra manera lograron llegar hasta ese puesto por jerarquía y habilidades hereditarias para el mandato. Un rey siempre debe de ser justo y servir a su pueblo para lo mejor y por ende su decisión debe de ser absoluta, para que aquellos que tengan un pensamiento inmoral no tengan forma de objetar. ¿Desde cuándo un rey sirve a su pueblo? Desde que él hace lo necesario para ayudarlos. Mentira. Ariel andaba un poco tensa y furiosa por esta discusión, pero no la culpo. Sylvie me contó que Ariel sufrió por sus hermanos desde pequeña porque fue vista como una paria. Nacida de una prostituta más de su padre quien por alguna razón se apiadó de ella y la dejó tomar el título como princesa mientras que su madre o bien fue ejecutada o desterrada de las tierras en las que vivió.
La princesa de Asura vivió en el rechazo de todo noble que la conoció por llevar sobre su espalda el pasado de una madre impura que solo sirvió como herramienta para complacer los deseos carnales de su padre y por ende también la veían así. Una prostituta más en el futuro, una perra que se arrodillará ante cualquiera y una sirvienta que solo juega a ser princesa. Eso la llevó a distanciarse del camino de la realeza y apartar toda su frustración con las sirvientas de su castillo, lo que la llevó a convertirse en una sadomasoquista y masoquista. Dime, Ariel, ¿eres una esclava de lo correcto? ¿Eh? ¿Acaso eres una esclava de tus ideales? ¿A qué te refieres? Dices que un rey debe de servir a su pueblo para hacer lo correcto. ¿Buscas ser una mártir? ¿Acaso buscas ser una santa que se sacrificará por los demás cuando es necesario? Cuando dije eso y hubo una vez más silencio, recordé las palabras de un personaje ficticio que salió en una serie. Aquel que hizo recapacitar a una rey quien fue esclava de sus ideales y sirvió a su pueblo en vez de su pueblo servirle a ella. Un rey debe ser más avaro que cualquier otra persona. Debe de reírse más fuerte que nadie más y también enfurecerse que nadie más. Debe de ser el ejemplo extremo de todas las cosas, ya sea del bien o del mal. Es por eso por lo que sus súbditos lo envidian y lo adoran, y el por qué las llamas de la aspiración a ser rey pueden arder entre su gente. Para mi gracia, justo detrás de Ariel donde se encontraba el jardín, había una flor azul en medio de un campo de flores blanquecinas, que resaltaba más en su grandeza y belleza, que brillaba más que cualquiera de las que se encontraba a su alrededor incluso con el sol golpeándolas a todas. Fue algo bastante interesante de ver si me lo preguntan, pero gracioso por la situación en la que me encontraba. Ariel, estoy seguro de que tus ideales, la rectitud de tu moral puede que salve alguna vez a tu nación, pero debes de entender el sufrimiento de aquellos que serán salvados por esos ideales tuyos y serán dejados de lado. ¿Eh? ¿Qué es un rey sin su gente, Ariel? Lancé otra vez esa pregunta que le dije hace tiempo y ella se quedó paralizada. Da igual cuántas veces los salves, Ariel, pero sin tener la capacidad de dirigirlos solo los llevará a su muerte. Sus ojos se abrieron como platos y la forma etérea de una rubia con ojos esmeralda parada firmemente en su brillante armadura brilló enfrente de mis ojos por un segundo. Afilé mi mirada cuando Ariel retrocedió y di un paso para mantener la distancia. ¿De qué sirve salvarlos si no saben hacer nada por su cuenta? ¿De qué sirve ayudarlos si no pueden resolver sus problemas con su propio sudor y sangre? Nunca les demostrarás lo que es ser un verdadero rey cuando abandones a tu gente y los dejes perderte en el deseo de dependencia absoluta. Luego de eso, sola y sin problemas, seguirás con esos ideales tuyos de servirles hasta que te carcoman. Ella tropezó y casi hice caer sobre los terrenos de flores por el shock, pero la atrapé de la mano y la sujeté con fuerza, evitando que las demás flores sean aplastadas. Miré cómo la sombra cubría a las flores blancas, pero la azulada permanecía fuera del peligro. Luke a lo lejos hizo rechinar sus dientes y dio un paso, pero el brazo de Silpia interrumpió su caminata. Seguido a eso, ellos dos tuvieron una discusión antes de quedarse en silencio y seguir observando mi interacción con Ariel. Si sigues este camino, Ariel Anemone Asura, no serás nunca un rey. Solo serás una pequeña niña embelesada por ese tonto ideal de servidumbre hacia su gente, pero no a sí misma. Tiré de ella hacia mí, logrando que se enderezara, pero su pecho se apachurró contra el mío cuando terminó enfrente de mí. Tuvo que mirar hacia arriba con sus ojos bien abiertos para verme como la fulminaba con la mirada. Esta, al darse cuenta de la cercanía, se alejó 2 pasos y miró al suelo en shock, todavía contemplando mis palabras. Un rey debe vivir una vida más grande que otro y alimentar los sentimientos de admiración de su gente. Un rey es aquel que le da envidia a quienes lo ven y guía a quienes le juran lealtad. Por eso, el rey no está solo, él es la voluntad de todos quienes lo siguen. Ariel seguía mirándome fijamente con mucha impresión en sus ojos y un destello apareció en esto cuando una figura etérea de alguien poderoso con capa que ondula al viento se para con una gran sonrisa de victoria junto a su ejército. Es por eso, que un rey no debe de sacrificarse por su gente, es su gente quien debe de sacrificarse por él. Cuando terminé, di pasos hacia donde se encontraba Silpie. No había mucho más que decir, cuando ya dije todo lo que tenía en mente.
me seguiré reuniendo con ella, eso está claro, pero Ariel debe de pensar en mis palabras, en las palabras que con respeto tomé de aquel quien las creó. Ariel, sé avariciosa. Un rey sin avaricia es menos que una figura decorativa. Y con esas simples palabras me marché del lugar para quién sabe qué hacer más tarde. Aunque algo sí debía de... Hola chicos y chicas, espero que lo hayan disfrutado. Ahora, como siempre, los saludos de hoy son para Husna Serik, Juan Cosío, Diego Zuniwatani, Fox Solgame, Leonardo Terrejo Pineda, Santiago Joel Mino, Rodrigo Perna, Brian Cosío y Crasi Tildón. Gracias a todos por comentar. Recuerden que si quieren un saludo solo tienen que dejar un comentario. También recuerden que puede ayudar al creador de este fic por Wattpad. El link estará en la descripción al igual que el mío. Ahora, me despido. Nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.